siglos y siglos. Pero vamos a ver finalmente qué es lo que llegó. Sandra, ya dilo. Bueno, según lo que entendí de lo del inglés, que no es muy bueno mi inglés, que el espíritu está en el mundo y se conserva, algo así. No sé yo no sé. Tú nos vas a entregar la palabra sagrada. Pues sí, el espíritu se conserva en el mundo. Ok, el espíritu se conserva en el mundo. Entonces, finalmente, lo que inició, un original inició, fue pasando de mano en mano y llegó ahora el espíritu. ¿Cómo fue, Sandra? ¿El espíritu qué? ¿El espíritu se conserva en el mundo? El espíritu se conserva en el mundo. Muy bien. Fíjense, no estuvo tan mal, ¿eh? No estuvo tan mal, o sea, no estuvo mal. Mal no estuvo. Estuvo terrible. Estuvo pésimo. Fíjense realmente lo que era el original. Las grandes obras de la literatura universal no deben ser guardadas en estantes ni en repisas, sino en el corazón de cada persona. Eso fue lo que originalmente salió. Y lo que llegó a nosotros, pues algo ya totalmente distorsionado, que de hecho ya no tiene ninguna relación con esto. Ahora, no te sientas mal, Sandra, no es tu culpa, ni es la culpa de Dios. No, así pasa, es inevitable. Es inevitable que cuando un texto pasa de mano en mano, de boca en boca, forzosamente va a haber una corrupción. ¿Sí? Es inevitable. Entonces, fíjense, si con un juego tan simple, con unas líneas tan simples, las grandes obras de la literatura universal no deben ser guardadas en estantes ni en repisas, sino en el corazón de cada persona. Se perdió totalmente. Totalmente se desdibujó. Y no fue un punto. Empezó a desdibujarse casi desde el principio. Ajá. Imagínense la Biblia. Imagínense que además tuvo que ser traducida en condiciones muchas veces muy hostiles, bajo persecución en algunas ocasiones, con cambios de idioma. Aquí cambiamos nada más del español al inglés y del inglés al español. Allá tuvieron que usar el del hebreo, griego, arameo, lenguajes sumamente complicados. Y a lo largo, no de cuánto tiempo nos tomamos, 7 minutos, 10 minutos nos habrá tomado este ejercicio, ni siquiera, durante milenios. Entonces, es razonable creer que la Biblia que nosotros tenemos hoy, esta Biblia, sea muy diferente a la Biblia de hace miles de años. ¿Es razonable? Sí es razonable creerlo. Es muy razonable. Sería un milagro, de hecho, casi, sería un milagro que resultara que la Biblia se haya transmitido fielmente durante miles de años. Sería un milagro. Sería casi un imposible. Bueno, ese milagro sucedió. Se llaman los rollos del Mar Muerto. Y pongan atención, pongan mucha atención a lo que vamos a ver. El santuario del libro en el Museo de Israel alberga uno de los tesoros más valiosos del pueblo judío, los rollos del Mar Muerto. Estos textos, las escrituras en hebreo más antiguas jamás halladas, incluyen libros de la Biblia y escritos que echan luz sobre la vida judía en los tiempos de la destrucción del Segundo Templo y la gran revuelta judía en contra de los romanos. 2000 años después de que fueron escritos por los miembros de la secta de los esenios, los rollos del Mar Muerto fueron encontrados aquí, en Qumran, ubicado en el desierto de Judea al norte del Mar Muerto. En 1947, pastores beduinos encontraron 7 rollos escondidos en cuevas en Qumran y las vendieron a un agente de antigüedades en Belén. Entre los años 1951 y 56, arqueólogos franceses llegaron a Qumran, excavaron el área, encontraron rollos adicionales y también las estructuras de la antigua fortaleza. Los esenios eran una secta de judíos ascetas que eligieron llevar una vida comunal y en el aislamiento. Mucha atención le dieron a los baños rituales y la pureza. El asentamiento fue construido para la autosubsistencia. Tenían salas de reunión, una habitación para las comidas rituales, un establo, un taller de orfebrería y, lo más importante, la sala de escritura, en donde los escribas esenios probablemente redactaron la mayoría de los rollos encontrados en las cavernas.
Desde que fueron descubiertos, los rollos pasaron por varios propietarios hasta que fueron comprados por filántropos judíos en Nueva York en 1954 y luego donados a Israel. Luego de la Guerra de los 6 Días en 1967, Qumran ha estado bajo el cuidado de la Autoridad de Parques Nacionales de Israel, que ha construido una ruta de acceso e instalaciones para la visita de los turistas. Esto es algo increíble. Es una película, es el guión de una película. Algún día deberían de hacer una película de esto y la gente no lo va a creer. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que vimos en el video? Se los vuelvo a contar rápidamente. Unos pastorcitos, unos beduinos en el desierto de Judea, en una zona que se conoce como Qumran, se le pierde a uno una de sus ovejitas, se mete en una cueva, ahí se hacen cuevas naturales por la erosión. Avienta una roca para que salga, para hacerla salir, y escucha que algo se rompe. Le llama la atención, entra y se encuentra con unas vasijas. Abre la vasija y se encuentra que hay unos pergaminos. Y dice, esto me lo pueden comprar. Se va al mercado y se lo vende a un anticuario por nada. Y este anticuario los pone ahí en exhibición. Y casualmente, afortunadamente, va pasando de manera fortuita el metropolitano de la iglesia siro-jacobita, y ve el texto y se da cuenta, inmediatamente identifica que es hebreo antiguo, y le dice, ¿en cuánto lo vende? $100. Se los da, se los lleva. Dice, esto es antiguo, pero nunca se imaginó que tanto. Y entonces los manda a identificar, a ver de qué se trata. Pues resulta que lo que tenía en sus manos era un pergamino de 2000 años de antigüedad, y que era nada más y nada menos que un libro de la Biblia. Era la Biblia. Esto es increíble. O sea, Jesucristo estaba caminando en la tierra cuando estos rollos estaban ahí guardados. Ahora, ¿por qué estaban ahí? Una comunidad de la cual se sabe todavía aún muy poco, un día decidió irse a vivir a las montañas como ermitaños, ¿sí? Romper toda conexión con Jerusalén y con el mundo como lo conocían, e irse a vivir a las montañas para nunca más volver, y ahí se extinguieron. Se fueron, crearon ahí una aldea autosustentable, ahí ellos trabajaban, cultivaban, pero eran hiper religiosos, exageradamente religiosos. Se sabe porque tienen, entre los rollos se encontraron las reglas de la comunidad. De hecho, así se llama ese rollo, el rollo de las reglas de cuáles eran las reglas de esa comunidad de varones. Todo el tiempo era orar, todo el tiempo eran baños rituales, ¿no? Y todo el tiempo era copiar la Biblia. A eso se dedicaban, ¿sí? Solamente cultivaban y hacían ciertas cosas para comer, pero era una comunidad exageradamente religiosa. Tu abuelita, la religiosa, bueno, es nada comparada con estos, ¿no? Y ahí se extinguieron. Todavía no está muy claro el por qué, ni tampoco está muy claro por qué ocultaron eso ahí, pero lo ocultaron. ¿Y qué creen? Milagrosa, increíblemente se conservaron en condiciones sorprendentes durante más de 2000 años. Ahí estoy yo en Qumran. Esa caverna que ven a mis espaldas en la fotografía es la caverna donde originalmente los encontraron. ¿Qué fue lo que pasó? Que una vez que se dan cuenta del hallazgo, van con este mercader y dicen, ¿de dónde los sacaste? Me los vendieron fulanito y sutanito. Van con estos dos beduinos, ¿de dónde los sacaste? De tal lugar. Llegan las autoridades, empiezan a excavar y han sacado miles de fragmentos y lograron reconstruir toda la Biblia. Toda la Biblia, por supuesto, Antiguo Testamento. Esto es tan antiguo que todavía no existía el Nuevo Testamento, todavía no se escribía, pero está toda la escritura desde el Génesis hasta Malaquías. Todo, exceptuando uno, el libro de Esther, es el único que no se ha encontrado, pero se siguieron encontrando durante los años. ¿Qué hicieron ahí? Pues ahora ya llegó la hora de darnos cuenta qué tanto se corrompió el texto.
para que poder comprobar que efectivamente lo original no era el espíritu de la palabra, se debe de conservar, como leímos, sino cuál era el original. ¿Y qué sucede cuando comparan los textos originales de hace más de 2000 años de antigüedad con las Biblias actuales, que realmente son prácticamente idénticas? Las diferencias son ridículamente mínimas. No hay perjuicio en su estilo original. Eso es realmente único, es increíble, es insólito. Muchos le llaman el milagro más grande de la traducción. Entonces yo les dije que les iba a comprobar que la Biblia es única, con evidencia, con datos. O sea, que no se puede decir que la Biblia es un libro común como muchos otros. No es cierto, es única. Yo te pregunto, ¿cumplí con mi palabra? ¿La Biblia es única? Absolutamente. Quien diga que si alguien no cree que sea única, dígame por qué no, para debatirlo. Lo que puedas decir, bueno, pero esa unicidad no es en sí mismo una evidencia de que sea un libro divino, que sea palabra de Dios. O sea, estoy de acuerdo. Aquí la evidencia es clara, es única. No hay un libro, no hay un texto que se le acerque en ninguna categoría, en ninguna. Sí, claro. Pero eso no significa que sea de origen divino. Esto no es evidencia. No es evidencia de que sea de origen divino, pero sí es evidencia, recuerden, que si existe ese libro de origen divino, debe de ser única. Y como nosotros tenemos que empezar por algún lado, no es nada descabellado ni nada irracional empezar por la Biblia en lugar de empezar por el Corán, o en lugar de empezar por el Popol Vuh, o empezar por el Memín Pingüín. ¿Por qué? Por las brutales y tremendas credenciales que tiene la Biblia. Así que puede ser que vaya por ahí. O sea, vamos bien. Uno de los primeros requisitos que se necesita para que una fuente sea autoritativa de parte de Dios es que sea única. Y aquí estamos viendo un libro que sin lugar a dudas es único, pero es de origen divino. ¿Hay evidencia de eso? La respuesta es sí. Sí, hay, pero eso lo vamos a ver ya en nuestra próxima lección. ¿Sí? Hoy yo hice un compromiso. La Biblia es única y podemos decir con absoluta seguridad: la Biblia es única. No, pero el Principito no, pero el Corán no es cierto. La Biblia es única. No hay otro texto sobre la faz de la tierra con las credenciales. Pero yo no creo en ella. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que no creas en ella. Pero es única, es única. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Le seguimos? Perfecto. Entonces, en este momento detenemos la sesión y pasamos a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Recuerden, les pido por el amor del Señor, preguntas en relación a la lección, a lo que vimos hoy. Una vez que te doy la palabra, ya no voy a regresar contigo, así que desahoga todas las preguntas que hayas apuntado, ¿de acuerdo? En este momento pueden abrir los micrófonos y los escucho. No, tú vienes hasta el viernes. Encuentra la fuga de agua y una cuadrilla la repara para entonces. No, de fugas de agua, ahí sí lo puedo yo responder. Ese no es mi tema, no fue de la lección. Algo se metió ahí un audio extraño. ¿Alguien alguna duda o no hay dudas? No hubo dudas. Miren. Yo sí tengo una pastora aquí. Adelante. Nada más déjame. ¿Quién eres? No te veo. Alejandra, ya te vi. Hola, pastor. Hola. Sí. Bueno, ahorita que decía lo de los rollos del mar muerto, yo nunca había entendido como muy bien este tema, ¿no? Porque decía, ¿cómo lo confirman? Y ahorita que ya dice que solo fue el Antiguo Testamento, ¿hay algo parecido a esto que confirme el Nuevo Testamento? Sí, absolutamente, pero lo vamos a ver en las próximas lecciones. Sí lo hay. Okay. Y es muy buena tu pregunta. Los rollos del muerto solamente nos sirven para el Antiguo Testamento. No nos sirven para el Nuevo. Para el Nuevo hay otras evidencias y otros criterios. Pero te adelanto algo, Alejandra. Es muchísimo más fácil verificar
la transmisión del Nuevo Testamento que del Antiguo, porque el Nuevo Testamento pues es el nuevo, es muchísimo más reciente que el Antiguo, ¿me entiendes? Entonces, a nivel de transmisión textual es muchísimo menos problemático, pero por mucho. ¿Por qué? Porque hay muchísimas más fuentes y está muchísimo mejor documentado, porque se hizo en una época de mucho más avance en cuanto a la transmisión, pero lo vamos a ver en detalle en su momento. Pero para que lo sepas, la parte difícil, la complicada, era esta. La otra no lo es tanto, pero lo vamos a ver. Ok, ¿y cómo se conservaron hasta el día de hoy esos rollos del Mar Muerto? O sea, porque, o sea, si lo analizo, puede ser un milagro que aparecieran. Yo digo, como hombre de fe que soy, ahora ya acabamos en la lección. Acuérdate que la lección la estamos abordando desde un punto de vista agnóstico, ¿no? Académico. Pero ya como hombre de fe te lo digo, es un milagro. O sea, es increíble que se hayan conservado. ¿Sí vieron la calidad de los dioses? Yo fui a verlo, fue la imagen que están viendo bien. Yo fui a verlo, yo viajé con el único propósito de documentar si era verdad esto, porque se me antojaba increíble y era importante para mi fe decir, existen y se pueden leer y tienen 2000 años. Es insólito. Entonces, yo creo que es un milagro. Ahora, habrá los que digan, no, pues quizá lo seco del desierto, la oscuridad de la caverna, ayudaron. Pues, sí, puede ser, no digo que no, pero no hay otros textos que se hallaron en esa abundancia y con esa cantidad, ¿no? Al grado que está toda la escritura. Entonces, es realmente, para mí, es un milagro. Okay. Y entre que sea o no sea milagro, ahí están los rollos. Puedes agarrarte un avión, ir al Museo del Libro en Jerusalén, y ahí los están exhibidos. Y además tenemos una enorme ventaja, que esto es otra, es una maravilla y una bendición de Dios para nosotros. El curador del libro, el director del libro, así se llama, el Museo del Libro en Jerusalén, así se llama, es el museo donde están los rollos del Mar Muerto y un montón de cosas más impresionantes. Bueno, el director es latinoamericano, es argentino. ¿Ah? Es judío, pero habla español perfectamente bien. Así que, y es una persona muy agradable. Así que si estás en el museo y él está ahí y ya pides hablar con él, hasta un tour te anda dando y te anda explicando en español. Es un lujazo que la máxima eminencia, el hombre más conocedor de los rollos del Mar Muerto en la historia de este planeta, es Adolfo Reutemann, que es latinoamericano. Ok. Y no informa entonces que estos rollos hayan sido colocados ahí por una persona. No, los rollos están ya más investigados, analizados, examinados por académicos. O sea, estos rollos no están en manos de un pastorcito religioso, ni de la Iglesia Católica, ni están en el Vaticano. Están en el Museo del Libro de Israel. ¿Me entiendes? Con todo el rigor académico que te puedas imaginar. O sea, no hay duda. Y además, puedes consultar todavía. Esto es otra cosa más única. El trabajo de colaboración más importante que se ha hecho en Internet para digitalizar en alta definición un texto, lo hizo Google con el Museo del Libro de Jerusalén, y precisamente para digitalizar en altísima resolución los rollos del Mar Muerto. Entonces los puedes consultar en Internet. Métete ahí a Google, pon rollos del Mar Muerto y puedes llegar a ver a un detalle que ves el poro del manuscrito. Y ahí, bueno, está toda la información académica. Entonces, dudar del rigor científico de los rollos del Mar Muerto es echar toda la ciencia por la borda, es no creer en la ciencia. Ok, de acuerdo. Okay. Y bueno, una última duda, que cuando hablaba hace rato de por qué creemos lo que creemos, y de las 4 categorías que eran sociológica, psicológica, religiosa, filosófica, o sea, la fe podría entrar aquí en la parte psicológica, porque bueno, en las definiciones que puso, mencionó que era propósito, esperanza e identidad, ¿no? Y bueno, yo como vivo mi fe ahora, siento que es una vida como con más propósito y esperanza. Sin o sea, duda por alguna. eso lo relaciono con esta parte de la categoría psicológica, pero no sé si es correcto. Lo que pasa es que la fe
no es realmente fe hasta que no está bien fundamentada. ¿Ya me entendiste? Y sí, la fe trae propósito, y sí, la fe trae esperanza, y sí, la fe trae paz, trae muchas cosas. Pero realmente la fe no es fe hasta que no está perfectamente bien fundamentada. Y la mejor manera de fundamentarla, la única forma de fundamentarla, es empezar, no es el final, pero se empieza por medio de la razón. Para poder trascender a una fe espiritual, primero lo tenemos que aceptar aquí realmente para que luego pueda pasar acá. Si es al revés, va a haber problemas. Cuando tu creencia o tu fe, entre comillas, esté basada en los sentimientos o en la paz, cuando haya guerra, tu fe se puede mover. ¿Ya me entendiste? Cuando te enfermes se puede mover. ¿Por qué? Porque estaba mal fundamentada. Cuando está fundamentada por la razón, puedes realmente entonces migrar a lo que es la verdadera fe, y entonces llegas ya a tener una relación personal con Dios, y eso lo cambia todo para siempre. Pero ese es otro punto, es otro curso, no es ya me entendiste, es otro nivel. No podemos llegar a ese nivel si no satisfacemos primero este nivel. O sea, por ejemplo, para que te quede muy claro, ¿cómo es posible que nos entreguemos realmente y que seamos personas de fe? Porque fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para usar una definición bíblica. O sea, yo estoy cierto de las promesas de Dios, estoy cierto de que Cristo viene. ¿Cómo puedo realmente tener fe en ese nivel cuando de repente dudo todavía de que Dios exista? Cuando no estoy seguro de que si la Biblia fue corrompida por el paso de los siglos. Esas dudas no pueden estar. No, imposible. Las tenemos que satisfacer. Y una vez que están satisfechas, ahora sí podemos subir. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede explicarlo todo. Y porque la fe va incluso más allá de la razón. No va en contra de la razón, pero va más allá de la razón. Entonces primero tenemos que satisfacer este nivel para realmente poder subir. Si no, no vamos a subir. Ok. Entonces, bueno, la gente que es muy, muy religiosa, o sea, yo que vengo de familia católica y que pues nunca me enseñaron realmente que era Jesucristo, ¿no? Nunca se abrió la Biblia en casa, pero yo veía que tenían fe. Es que pero no es fe. entonces, pero no es una fe fundamentada, entonces es como eso es religioso. Es religiosidad. Y no hay nada más abyecto, no hay nada más nocivo, y de hecho no hay nada más contradictorio que la religiosidad. ¿Sí? Tan es así que las cosas más atroces que ha hecho la humanidad la han hecho los religiosos. ¿Qué locura es esto? Es que yo soy muy religioso. Los religiosos terminan siendo los más crueles. Los religiosos terminan siendo los más ignorantes de la Biblia. Los religiosos terminan siendo los más anti-razonamiento que te puedes imaginar. Y en muchos casos, hasta los más contradictorios, porque realmente ni siquiera, no digo que sea el caso de tu familia, pero con base a mi experiencia, ni siquiera cumplen bien con su religión. Sí. O sea, son de los que por religión bautizan al niño, pero a los 15 minutos que salió ya se están emborrachando. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué locura es esta? ¿Entiendes? Entonces, ese es un efecto de la religiosidad, es contradictoria. Ok. Muchas gracias, pastor. No hay de qué. La fe es congruente. La fe es congruente. Muy bien. Adelante, Pablo, por favor. Hola, buenas noches, soy Diana. Hola. Bueno, somos Diana y Paco. Hola. Noches, pastor. ¿Qué tal? Es que, bueno, ahorita ya con lo de los rollos del Mar Muerto, me quedó mucho más claro esta cuestión de la Biblia, porque yo sí tenía la duda de cómo a través de tanto tiempo, tantos autores, tantos años, pudiera no haber cambiado, o si, por ejemplo, dependiendo del gobernante que estaba, Claro. en donde se encontraban, que pudiera haber cambiado, como hoy lo vemos actualmente, por ejemplo, en los libros de texto, Claro. ¿no? Que cada presidente les va haciendo los cambios que se les conviene. antojan. Así pensaba yo de la Biblia, yo decía, pues, ¿cómo puede ser que pase uno la fe en esto si es manipulado por el hombre? Sí, porque eres una persona pensante y razonable. Y yo también tuve esa inquietud. ¿Cómo puedo confiar en un libro donde
lo más probable, lo más seguro es que le hayan movido y movido y movido, incluso a veces ni siquiera de mala intención. Y que sí la ha habido, y que sí la ha habido históricamente, pero ya pone ni siquiera mala intención. O sea, Sandra no tenía la mala intención de traer otra cosa totalmente diferente y nos terminó con otra cosa totalmente distinta. Ni siquiera con, o sea, lo razonable, lo lógico es que se hubiera corrompido completamente el texto. Lo único, lo sorprendente, lo asombroso, lo increíble, por no usar la palabra milagroso en un contexto de un curso académico, es que no haya sucedido. Y tenemos evidencia científica que no sucedió. Entonces eso nos llama la atención. Lo que hoy llama la atención, bueno, por lo menos a mí, es que hay una evidencia en la que yo puedo estar segura que no se haga. Entonces esos famosos chismes y rumores que andan por TikTok y por YouTube y por todos lados, de que no es que la vida ha sido manipulada, la vida la han metido mano, la han sacado, la han metido. Chéquenlo, ahora que tenemos información, por eso la Escritura dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Ahora que tenemos esta información, te vas a dar cuenta que eso de que la Biblia la manipularon, que la Biblia con el paso de los siglos se fue corrompiendo, que la Biblia que tenemos ahora no tiene nada que ver con la original, lo vas a ver en TikTok, lo vas a ver en YouTube, lo vas a ver en blogueros, jamás lo vas a ver en discusiones académicas. Nunca, porque eso no se discute académicamente, porque no hay discusión. Ahí están los rollos del Mar Muerto. Una evidencia totalmente científica, avalada, indubitable, verificable, de que los textos no se corrompieron con el paso de los milenios, ¿sí? Y eso es sorprendente. Ahora ya hay gente que, pero no creo que haya sido Dios. Está bien, estás en tu derecho. Estás en tu derecho. Yo sí creo. Tú no crees, yo sí, pero vamos a seguir rascándole a ver qué más encontramos para finalmente tomar una decisión que es más razonable. Creer que Dios existe o creer que Dios no existe. Y apenas estamos empezando el curso. Vamos a seguir avanzando, ¿de acuerdo? Pero claro, tenemos un argumento. La filosófica. Tenemos un argumento, una evidencia. Entonces, ya podemos agarrar a los rollos del Mar Muerto y meterlos al closet. Para ver. Y es un argumento sólido, ¿sí? Indiscutible. Gracias. Indiscutible. No hay de qué. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Patrick? Hola, pastor, buenas noches. Hola. Entonces, yo tenía la pregunta, como ¿cuál sería la traducción más confiable y precisa que podríamos tener al español? Es una muy buena pregunta y para eso tengo otro curso que se llama ¿Cómo se formó la Biblia? Pero te contesto rápidamente, porque son temas muy complicados. Una traducción no es cualquier cosa. Es muy complicada una traducción. Existen varias metodologías de traducción. Básicamente hay dos. Una que se llama equivalencia formal y otra que se llama equivalencia dinámica. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy simples, te lo voy a poner en términos muy infantiles, pero para que lo entendamos. Perfecto. Cada vez que se va a traducir algo, se tiene que tomar una decisión editorial muy complicada. Una de muchísimas. ¿Traduzco lo que dijo o traduzco lo que quiso decir? Porque no es lo mismo. Son cosas muy diferentes. ¿Ah? Y yo siempre pongo este ejemplo. En inglés, agruras, una de las formas de decir agruras es heartburn. ¿Sí? Eso yo lo aprendí porque una vez estaba muriendo de agruras en inglés y fui a una farmacia y cuando estaba ahí me di cuenta que no sabía cómo se decía agruras. Y dije, ¿cómo se dice agruras? ¿Cómo se dice agruras? Y no, pues no tenía la menor idea. Entonces empecé a decirle, y me entendió y me dijo, heartburn. Y sí, y tiene mucho sentido. Heartburn es como corazón ardiente o corazón que se está quemando, porque sientes como que se te está quemando realmente aquí. O sea, está bueno el nombre. Bueno, ahí lo aprendí. Es un ejemplo que te voy a poner muy infantil, pero muy ilustrativo. Haz de cuenta que yo llego a mi casa en un contexto anglosajón, en inglés, y yo escribo, el día de hoy yo llegué a mi casa, abrí la puerta y le dije a mi esposa, mi amor, por favor, ayúdame porque tengo agruras, tengo el corazón ardiente, tengo heartburn. Y ya, ahí quedó.
Ahora lo tienes que traducir al español. Y tú vas a traducir, a ver, Mauricio llegó a su casa, abrió la puerta y le gritó a su esposa, baja porque tengo el corazón encendido. No, pero es que eso va a arrojar otro sentido. Eso sí fue eso lo que dijo, pero eso no es lo que quiso decir. Porque corazón encendido puede traducirse como que estoy muy apasionado o con mucho amor, ¿no? Todo menos agruras. Entonces va a tener que cambiar y poner, mi amor, por favor baja y ayúdame porque traigo, hay otra manera de decirlo, traigo indigestión o traigo acidez estomacal. Eso sería una muy buena traducción, pero no es una traducción fiel, porque no fue lo que se dijo, fue lo que se quiso decir. Bueno, esto es un ejemplo muy infantil de diferentes problemáticas que se encuentra en un traductor. Hay palabras, en muchas ocasiones, hay conceptos que no existen en otros idiomas. Que no existen. Por eso la gente que sabe te dice, si vas a leer a Shakespeare, lo tienes que leer en inglés. No lo puedes leer en español. ¿Por qué? Porque se pierde. De hecho, tan se pierde que hay una máxima en el argot de la traducción que dice traduttore traditore. Es un dicho italiano que significa el que traduce traiciona. Es imposible traducir realmente 100% fiel, porque la traducción, el pensamiento es lenguaje. Y se piensa diferente en diferentes idiomas. Entonces, por eso dicen, vas a leer autores franceses, léelos en francés, léelos en el lenguaje original. Hay mucha belleza que se pierde, hay profundidad que se pierde. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la mejor Biblia? No hay una mejor Biblia. Tendríamos que usar diferentes Biblias con diferentes metodologías de traducción para que tratemos de que se nos arroje y se nos vislumbre toda la enseñanza y la riqueza de idiomas, que además Dios, en un extraño sentido del humor, eligió 3 idiomas complicadísimos de traducir, que son el hebreo, el griego y el arameo. Son increíblemente complicados. Una misma palabra que puede significar un montón de cosas, y creo que lo hizo a propósito para que profundicemos en el estudio de la palabra. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que usemos al menos 3 Biblias. Yo uso 3 Biblias siempre, mínimo, a veces llego a usar hasta 6 Biblias para estudiar el texto con diferentes metodologías de traducción. Ajá. Entonces, no existe una. Si existiera una, no habría tantas. Hay una razón por la cual hay tantas, no son ganas de hacerlas, hay razones, son muchas. Yo te puse un ejemplo, nada más es la puntita del iceberg. Hay muchas razones. Otra razón tremenda es que el idioma evoluciona, el lenguaje evoluciona, las palabras cambian de significado con el tiempo, por eso tienen que actualizar luego los lenguajes. Y además de que hay luego descubrimientos que nos dan otro contexto, es muy complicado. Si te interesa este tema, toma el curso de cómo se formó la Biblia, pero te digo, ¿cuál es la mejor? No hay una mejor. Hay que agarrar diferentes buenas traducciones con diferentes metodologías. Ahora, ya quieres lo mejor, estudia el griego koiné, hebreo antiguo, y métete a los textos originales. Pero pues nos vamos a morir de viejitos antes de lograr dominarlos. Pues sí. ¿Ok? Griego, hebreo y arameo. Ok. Y antiguos, para acabarla. Porque luego mucha gente cree que el hebreo bíblico es el hebreo que se habla hoy. No, es otro hebreo. Así como mucha gente cree que el español, el castellano de la Biblia del Oso es el castellano de ahora. Yo te doy una Biblia del Oso ahorita, que fue la primera Biblia que se tradujo al castellano en 1500, y no es ilegible, pero no nos sirve. No nos sirve, no te sirve. Es otro idioma ya. Es un castellano antiguo que ya no es práctico. Que no se usa. Sí. Y hay palabras que ya ni siquiera vas a saber qué significan. Entonces, por ejemplo, la traducción de los 70 o el de Martín Lucero también caen iguales, son completamente diferentes, ¿no? Sí, la traducción de los Septuaginta es griega, ¿sí? Está en griego, y de hecho es la primera traducción que se hizo. Entonces esa ya es anacrónica para nosotros. Hay que buscar traducciones más actuales que se pueden derivar de la Septuaginta, pero bueno, lo mismo, difícilmente vamos a leer ese griego. Entonces yo recomiendo, no hay Biblia mala, o sea, eso es otra cosa.
yo no he visto una Biblia que diga, hay una sola Biblia que yo no recomiendo, solamente una, y no es Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la que usan los testigos de Jehová. Espero no ofender a nadie, no es mi intención, pero es la única Biblia que yo no recomiendo. Todas las demás, porque luego hay otra idea equivocada. Es que es Biblia católica. No hay Biblia católica, hay Biblias hechas por editoriales católicas, donde le pueden poner la virgencita si tú quieres, y sí hay una diferencia en unos libros que llaman deuterocanónicos, pero eso es una singularidad. Y no hay Biblias protestantes, o sea, no dicen otra cosa, solamente hay una Biblia, que es la Biblia que viene de los textos originales. No hay muchas Biblias, hay muchas traducciones y muchas versiones, pero Biblia hay una. Bueno, teniendo esto, no hay Biblia mala. Yo podría recomendarte unas que me parecen mejorcitas que otras, pero yo no hay ninguna que tiraría a la basura. Te digo, la única que yo no recomiendo, solamente que no, es la traducción del Nuevo Mundo, y es porque no cumple con los mínimos criterios de traducción, porque es una Biblia hecha a modo para una comunidad. Es la única Biblia, en la historia hecha a modo. Y tan es así que de hecho ni siquiera le pueden poner Biblia. No pueden ponerle Biblia, porque para ponerle Biblia se necesitan cubrir con ciertos criterios literarios. No tiene que ver con tu religión ni con tu creencia. Hay criterios editoriales, textuales. Esa traducción no los cumple. Por eso ni siquiera le pueden poner Biblia. Gracias. No hay de qué. Miguel, por favor, adelante. Hola, pastor, buenas noches. Hola, hola. Por ahí en alguna ocasión llegué a ver un TikTok de los que sube en su red, en donde hablaba de textos más antiguos que la Biblia, algo así. Hay muchos. Me llamó la atención por ahí uno que enunció de las tablillas sumerias. Estas tablillas tienen alguna referencia que tenga relación con el Antiguo Testamento. Más bien el Antiguo Testamento tendría referencia con las tablillas sumerias porque son más antiguas. Sí y no. Hay ciertas similitudes, hay dos similitudes entre el relato del diluvio y Job, por ejemplo. Sí existen y son más antiguas que la Biblia. Ahora, esto no es para escandalizarnos, hay que entender por qué. Uno de ellos es mira, digo, esta es una versión infantil, pero es uno que se usa mucho para ilustrarlo, que es la epopeya de Gilgamesh. Han oído hablar de ella quizá. La epopeya de Gilgamesh es un texto sumerio, mesopotámico, anterior a la Biblia, y aquí se narra el diluvio, pero no se narra el diluvio como Noé y la esposa de Noé y sus hijos, no, se narra un diluvio con ciertas similitudes. Ahora, mucha gente se asusta y dice, pero entonces la Biblia lo copió, la Biblia... No, a ver, vamos a entender. De hecho, Gilgamesh no es el único que narra un diluvio, aparte de la Biblia. Hay muchos otros textos, incluso textos nativoamericanos. Hay textos asiáticos, orientales, que lo narran. Esto en realidad lo que nos muestra es que sucedió. Si algo está disperso, si una misma historia, aún con variantes, que es lo natural, que cuando andes pasando se alteren los detalles, pero que culturas que ni siquiera se conocieron tengan una narrativa similar. De hecho, lo que nos indica razonablemente es que sucedió, que efectivamente hubo un diluvio y que con el paso de los milenios, pues las culturas lo fueron transmitiendo de diferentes maneras, pero el hecho principal, que hubo un diluvio, quedó en el colectivo, en el subconsciente colectivo. Entonces, eso es realmente lo que significa. Ahora, ¿por qué los sumerios son más antiguos que la Biblia? Eso no quiere decir que la tradición oral sea más antigua, porque si lo que la Biblia dice es cierto, pues venimos desde Adán. Y entonces esa historia fue pasando. Y luego vino Noé. Noé no era judío, Noé no era hebreo. El primer judío vino después de Judá, muchísimo tiempo después. Entonces esas tradiciones fueron transmitiéndose. ¿Qué es lo que sucedió? Que los sumerios, los egipcios, se establecieron, y al estar establecidos podían darse el lujo de poner por escrito en medios como la piedra o las tablillas de arcilla, pues sus tradiciones, sus historias, sus rollos, lo que tuvieran. Los hebreos no.
¿Por qué? Porque eran nómadas y no se había descubierto ni el papiro ni la piel de animales para escribir. Entonces ellos no iban a andar con... ¿Qué pueblo nómada razonable va a andar con piedras cargándola? Al contrario, tienen que ir lo más ligero que se puedan. Entonces, lo que hicieron los sumerios, lo que hicieron los egipcios, fue plasmar primero una tradición que es mucho más antigua que ellos incluso. Pero ellos tuvieron los medios primero porque eran imperios que estaban establecidos, eran sedentarios, mientras que los hebreos que traían esa tradición desde Adán y Eva, la transmitían, pero oralmente, hasta que llegue el momento que empiezan a escribir cuando tienen la tecnología para poderlo hacer, pero que es posterior a los tiempos de los sumerios y de los egipcios, por ejemplo. Okay. También por ahí leí que había una similitud por cuanto a la creación del hombre que relatan estas tablillas sumerias. Todas esas similitudes que son generales, no son idénticas. Lo que realmente nos muestra es que realmente sucedió. Que Dios o los dioses tomaron al hombre de la tierra, eso lo que nos muestra es que realmente sucedió. Que narren un diluvio en una arca o en una caparazón de tortuga, lo que realmente nos marca es que realmente sucedió. ¿Ya me entendiste? No que se estén copiando, porque además te vuelvo a repetir, hay culturas que ni siquiera se conocieron y que relatan más o menos los mismos hechos, que normalmente son esos grandes hitos prehistóricos, porque son anteriores a la historia escrita. Entonces, esos grandes hitos, casualmente, fíjate nomás qué casual, quedaron en la historia de todas estas civilizaciones. ¿Por qué todos se imaginaron lo mismo? No, realmente sucedió. Esa es la conclusión. Realmente sucedió. Y como sucedió, los nativoamericanos, los chinos, los sumerios, los caldeos, los hebreos, los egipcios, narraron esos hitos, cada quien desde su cultura, de su cosmovisión. Pero eso es un claro indicativo de que no son fabricaciones de una cultura, sino que son hechos tan tremendos que quedaron y se fueron transmitiendo. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Sí los hay, pero no son idénticos, pero sí los hay. ¿Hay algún libro que usted me recomendara respecto para los académicos de este tema? Pues no hay un libro, hay muchos. O sea, para este tipo de cosas no vas a encontrar uno en particular. Hay que leer mucho. Lo que te recomiendo es leer, por ejemplo, tendrás que leer la epopeya de Gilgamesh para que veas las similitudes que hay y cuáles son fabricaciones de YouTube y de TikTok, que son la mayoría, ¿eh? No hay de qué. Ahora, recuerden que al final del curso les voy a mandar toda la bibliografía del curso, desde la primera hasta la última sesión. De hecho, estoy considerando a ver si les digo que se los mando antes, pero yo creo que va a ser más útil cuando terminemos. Van a recibir muchísima bibliografía donde van a poder profundizar en el tema que más les inquiete. Gracias. No hay de qué. A ver si me prenden las cámaras los que quieran participar, por favor, porque si no, no los veo. Y ya no hay nadie más. Marta, adelante, por favor. Buenas noches, pastor. Yo nada más tenía la duda porque he visto así como, bueno, no sé si de que uno busca en el tema te sale más, pero como cursos o así de arqueología, justo, ¿no? Donde hablan como arqueología bíblica, ¿no? Entonces solo tenía como duda de si hay alguna escuela o algo así que usted recomiende que pues sea como una fuente confiable, ¿no? Sí. Para tomar como un curso más profundo. Yo tengo un curso de arqueología bíblica que hablo del Éxodo. Te lo recomiendo si te interesa. Es uno de los cursos que más me gusta dar. Pero la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene cursos también de arqueología. Es su especialidad, es la arqueología bíblica. Y tienen muchos cursos online. Entonces, te recomiendo los cursos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hay otro instituto que se llama, y también es israelita, que es el Instituto Moriah. Se escribe Moriah. Ahí hay particularmente dos arqueólogos muy buenos
que es el doctor Daniel Beinstuhl, y la doctora Marcela Zapata, que es mexicana, por cierto, pero pues no es nada más y nada menos que la directora del Centro Magdala en Israel. Es la mera. Particularmente ellos dos, y el que les comentaba, Adolfo Reutemann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto, nada más. Ellos también tienen cursos ahí, y con la enorme ventaja de que son en español. Ah, ok. ¿El de usted, pastor, está en YouTube? No, te tienes que inscribir. Mis cursos no pueden estar en YouTube por el material que utilizamos, que tienen derechos de autor. Ok. Te tendrías que O sea, inscribir. nos manda así Así como ahorita, tal cual. Ah, ok. Ok. Eso no está la pendiente. Ok. Gracias. ¿De qué? Hasta luego. ¿Alguien más? ¿No? Y yo, ¿Quién es yo? Francisco. No te veo, Francisco. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Adelante, Francisco. Bueno, habló de las 4 básicas razones por las cuales creemos, ¿no? No, sí. Lógica, psicológica, religiosa y filosófica. Es correcto. En lo personal, yo me he movido y he transicionado de una a otra, hasta llegar a donde estoy ahora parado, que es la filosófica, la de la razón. ¿Esa debe ser? Pero analizando todo lo que usted está diciendo y todo lo que he estudiado también hasta este punto, ¿qué podemos decir al respecto sobre lo que apelaba Jesús acerca de creer sin ver o sin buscar una razón, tal vez? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente cuando Tomás, ¿no? Que a veces lo maljuzgamos por querer una comprobación de lo que la gente decía, ¿no? Decía, él hasta que viera, pues pudiera, iba a poder creer. Entonces, podría entenderse de una mal manera, digo, no es mi caso, pero me gustaría que tal vez diera algún aporte respecto a Jesús. Siempre trataba como de alabar a las personas que creen sin ver. Sí. ¿No? Lo que pasa es que Jesús nunca habló de hacer un sacrificio intelectual. Sí habló de no ver, pero de no ver en un sentido de un efecto óptico. Pero hay muchas formas de ver la verdad. ¿Sí me entiendes? Jesús se refirió a las personas que necesitan tocar, que fue el caso de Tomás, que dijo, hasta que yo no vea, yo no toque, yo no voy a creer. Y dijo, no, bienaventurados los que creen sin ver, pero no sin pensar. De hecho, la Escritura dice en muchas ocasiones que Dios desea que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y dice, y con toda nuestra mente. ¿Entiendes? Entonces, es una diferencia entre decir, no pienses, que es normalmente lo que nos dicen las religiones, no pienses. No, pues como no, pero, no pienses, no hables, no preguntes. Eso es una cosa, y otra cosa es, vive en la fe, en lo que no puedes ver. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender a vivir en la fe? Vuelvo a lo mismo, porque la ciencia no puede explicarlo todo y la ciencia no puede demostrarlo todo. Si nosotros nos manejamos únicamente desde el punto de vista científico, lo que yo puedo ver, comprobar y aparte duplicar en un laboratorio, olvídate, nos vamos a quedar en un mundo de este tamaño, no vamos a poder migrar a un crecimiento realmente espiritual, porque no se puede ver. Pero que no se pueda ver no quiere decir que seamos seres irracionales y no pensantes. Dios nos manda a pensar, nos manda a preguntarnos, nos manda a cuestionar, ¿sí? Ahora, hay una cosa interesante, muy interesante en el caso de Tomás, para que veas que tenemos que aprender a abordar las cosas realmente desde la enseñanza escritural. Efectivamente, a Tomás le costaba trabajo creer de oídas. Y quizá muchos de aquí somos como Tomás, otros no, bendito sea el Señor, muchos sí. Pero fíjate cómo cambia lo que nosotros pensamos que la Biblia está diciendo, lo que realmente sucedió. ¿Qué dijo Tomás? Pues es que yo no puedo creer eso, o sea, me cuesta mucho trabajo. Y Jesús aparece, Tomás no estaba ahí, y le daba mucho coraje. Pero un día Jesús aparece, y Jesús, ¿qué le dice? Tomás, qué bárbaro, qué vergüenza me das. O sea, tanto tiempo que estuviste conmigo y no eres capaz de creer, estoy avergonzado de ti. No fue eso lo que hizo Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres, Tomás? ¿Qué necesitas ver? Toma, tócale.
Tú necesitas tocar para... Mete la mano aquí. No lo regañó. A nosotros nos regañan. No, Jesús no lo regañó. Dijo, ¿qué necesitas? Tocar, tócame. ¿Ya me tocaste? Muy bien. Dice, pues, no le dijo nada malo, Nada más dijo, tú tuviste que ver para creer. Bienaventurados aquellos que van a creer. Está bien, hay una mayor bienaventuranza para esa gente que tiene mayor fe que la de Tomás. Pero Tomás necesitaba creer, ver, racionalizar. Y Jesús no tuvo problema con eso. Pero ahí te va cuál es el colofón más hermoso de todo eso. Porque Tomás, normalmente a los apóstoles los hemos etiquetado, los hemos catalogado, ¿no? O sea, Pablo es el apóstol de los gentiles. Juan es el apóstol amado, ¿no? Pedro, pues es el apóstol así que es de un temperamento muy fuerte. Y siempre que se habla de Tomás, se le conoce como el apóstol que dudó. Así es como se le conoce. Hay hasta obras donde está los títulos de estos apóstoles: el apóstol amado, el apóstol que dudó, Tomás, ¿no? Ay, fíjate qué dato, mucha gente no conoce este dato histórico. ¿Tú sabes cuál fue el apóstol de todos que más lejos llegó? Que llegó a predicar y a fundar iglesias más lejos que ningún otro. Tomás. Llegó hasta la India. Todavía hoy hay restos de las iglesias que el apóstol Tomás fundó en la India. Entonces, nada mal para el apóstol que dudó, ¿no? Entonces, sí, creo que hacia allá iba. Digo, porque yo he transicionado en todas, ¿no? Y creo que, como usted decía, muchas veces hemos mal juzgado o hemos mal etiquetado. Y no está mal ser Tomás en ocasiones. O sea, está bien, de hecho. Pues está Jesús bien. no lo regañó, nada más le dijo, Tomás, hay gente más bienaventurada que tú. Pero no solamente no lo regañó, sino que le dio las herramientas para que él pudiera satisfacer esa necesidad que tenía. ¿Sí? Claro. Entonces no está mal ser, hay cosas que sean mejores, pero no está mal ser Tomás. Ahora, tampoco no todo mundo llega a la fe de la misma manera. Esta es una manera, al menos es la manera en la que yo llegué y la manera que yo comparto. Yo llegué por medio de la razón. Yo no podía, tú nada más creí. Yo no podía porque así dice la Biblia. Yo tenía dudas, si así dice la Biblia, pero yo no estoy seguro ni que la Biblia sea palabra de Dios. ¿Me entiendes? Fue la manera en la que Dios trató conmigo y siento que compartir esta manera puede ayudar a otros. No, muchas gracias. Una última pregunta, no tiene que ver con la clase, pero ¿hay posibilidad en alguna ocasión de tener una plática personal con usted fuera de todo esto? Claro, con gusto. Visítame en la iglesia un domingo y platicamos. Estoy en Mérida, es complicado para mí. Podemos quizá tratar de agendar una cita. Es un poco complicado para mí porque realmente tengo pero un tiempo nos podremos dar. Escribe al WhatsApp donde recibiste la liga, pon ahí la inquietud que tienes y ahí le empiezan a dar seguimiento. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, hasta luego, Francisco. ¿Hay alguien más? ¿No? Yo paso. No te veo. ¿Quién eres? Sí, es que no tengo la cámara activada. Ok, pero ¿quién eres? Fernando. Ok, dime, Fernando. Regresando al tema de los rollos que se encontraron. Sí. Los rollos como tal era el Antiguo Testamento como lo conocemos ahorita, o incluía algún libro no canónico, o sea, incluía libros canónicos, no canónicos, y se incluía el libro de Enoc, y se incluyó también un texto apócrifo de Génesis que no se conoce en ningún otro lado, es inédito de la comunidad de Qumran. Ok, y ahora mi otra duda que surge a través de esta respuesta es ¿por qué esa no está en la Biblia? Hay varias razones de por qué no está en la Biblia. Para eso tengo el curso de cómo se formó la Biblia. Pero básicamente es porque existen criterios que nos llevan a determinar cuáles son canónicos o no. Nuevamente, en mi caso particular, es una de las razones por las cuales yo soy un cristiano aconfesional. Yo no acepté o deseché los libros apócrifos simplemente porque una iglesia me dijera que son apócrifos o porque una iglesia me dijera que sí son deuterocanónicos y me los tengo que comer. O sea, yo digo que el problema de las religiones es que son como un combo.
tú llegas y te venden tu McTrío, y así debe ser, y no hay de otra. ¿Lo aceptas completo o no lo aceptas? El McTrío viene con papas y viene con Coca-Cola, punto. Si no, es dogma de fe y no puede ser. Yo dije, no, o sea, yo puedo estar de acuerdo con la hamburguesa, pero no con la coca, porque no me hace sentido. Entonces, en mi caso particular, no deseché ni acepté los apócrifos por una imposición religiosa, sino porque me ocupé de leerlos. Contexto de cada uno. Contexto de cada uno.